Vamos con temas nacionales. Le informo que el Senado de la República ya recibió la terna para ver quién será la próxima titular de la Fiscalía General de la República. Y le digo la próxima titular porque son 3 mujeres. La presidenta de la mesa directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, informó que recibió por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, esta terna para elegir a la titular de la Fiscalía General de la República. Vía redes sociales, la senadora dio a conocer los 3 nombres que propuso la presidenta Sheinbaum. Se trata de Ernestina Godoy, Luz María Zarza Delgado y Maribel Bojorquez Beltrán. Ese mismo día se prevé que el Senado realice las comparecencias y el Pleno elija a la nueva fiscal general de la República tras la salida de Alejandro Gertz Manero. Pero ayer el Senado hubo una discusión. El Senado aprobó con 88 votos a favor, 28 en contra, 5 abstenciones, el listado de las 10 personas que eran 5 hombres, 5 mujeres aspirando a ser fiscales. En la sesión de ayer 2 de diciembre, la senadora del PRI, Claudia Anaya, criticó el proceso por el cual se ha realizado primero el proceso de aprobación para la salida de Alejandro Gertz Manero como fiscal. Recordemos que él sería embajador de un país amigo, es lo que se sabe. Vamos a escuchar un poco de esta aprobación. Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 121 votos, de los cuales 88 votos son a favor, 28 votos en contra y 5 abstenciones. Se reúne la mayoría requerida, Presidenta. En consecuencia, con fundamento en la fracción primera del apartado A del artículo 102 constitucional, queda aprobado el listado de 10 personas candidatas al cargo de titular de la Fiscalía General de la República para ser enviado a la titular del Ejecutivo Federal. Fueron 88 votos a favor para la aprobación de esta lista. Esto pasó ayer. Otro punto cuestionado por parte de la oposición es que en menos de una semana se abrió una convocatoria para que todos los simpatizantes de Morena se inscribieran y se le entregara a la Junta de Coordinación Política, que es la JUCOPO, la lista de 10 aspirantes. Uno de los perfiles críticos que había participado fue retirado. Escuchemos al Partido del Trabajo, a Giovanna Bañuelos, también a la diputada del PRI, Claudia Anaya. Requiere un liderazgo profesional, independiente y responsable, y que el proceso debe estar a la altura de esta exigencia. Hoy enviamos la lista para que continúe este proceso. Confiamos en que nuestra querida presidenta de la República enviará una terna integrada por perfiles con capacidad, experiencia y compromiso con la justicia. Cumplamos, senadoras y senadores, con nuestro deber constitucional. Avancemos con seriedad y responsabilidad en la designación de la próxima persona titular de la Fiscalía General de la República. Es cuanto. Muchísimas gracias, señora. No tuviera como brazo armado, como brazo político al fiscal general de la República, y que poco a poco, a través de este control constitucional, de emitir una convocatoria, de sacar una lista de 10, de que la presidencia regresara a una lista de 3, de que se seleccionara entre esos 3 uno, todo bajo el control de las 2/3 partes, obligaba a presentar mejores perfiles, mayor profesionalizados, pero en el manoseo intenso que hicieron de la Constitución en el 2024, desvincularon esto. Entonces ya nada más con tener el título, con simplemente tener mayor de 35 años y ser militante de Morena, pues ya con eso ya prácticamente entran a la siguiente etapa. Entonces, en este sentido fue así como en menos de una semana nos enteramos que la presidenta dice tener una comunicación del Senado de la República, de la cual nadie en este pleno está enterado, comunicación que debiera ser pública y que no se ha dado a conocer. Y en menos de 24 horas de esa supuesta comunicación, que no es oficial, llega una carta de renuncia sin renuncia, una carta donde el fiscal nos pide que tramitemos su embajada, porque aquí de eso se trata,
de pactar, de corromper, de acomodar. De eso se trata todo con Morena. Luego entonces se abre una rápida convocatoria para que todos los paleros de Morena vengan y se inscriban. Y así fue. Y el día de hoy se le entrega a la Jucopo una lista de 10 aspirantes sin tomar en cuenta a los coordinadores parlamentarios. O sea, se llega ya con la lista ya elaborada, se les dice es lo que hay, fírmele ahí. Los que quisieron firmaron, los que no, no. En el caso del grupo parlamentario del PRI no firmamos. Y uno de los perfiles que se les coloque, es el único que se había atrevido a criticar a la presidenta de la República, fue justamente el cambio que hicieron hace unos momentos. El nombre que cambiaron hace unos momentos es el único que había sido crítico con este gobierno. ¿Qué nos están diciendo con este cambio? Aquí solo pasan los cuates y te tenemos observado. Escuchamos los argumentos de la diputada priista. El listado fue enviado a la jefa del Ejecutivo. Finalmente, hace unas horas ya se dio a conocer esta terna, pero ayer quedaban 10 aspirantes a la titularidad de la Fiscalía General de la República, nombres afines a Morena, cuestionados por la oposición. Escuche usted de quién se trata. Los siguientes: Luz María Zarza Delgado, Maribel Bojorges Beltrán, Sandra Luz González Mogollón, Ernestina Godoy Ramos, Mirna Lucía Grande Hernández, Luis Manuel Pérez de Hacha, Félix Roel Herrera Antonio, Hamlet García Almaguer, David Borja Padilla y Miguel Nava Alvarado. Remítase a la titular del Ejecutivo Federal para los efectos de lo dispuesto en la fracción segunda. Finalmente está la lista de 3 candidatas para ser fiscal general de la República. Se trata de la actual encargada de despacho de la dependencia, Ernestina Godoy, además de Luz María Zarza Delgado, ex candidata ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y Maribel Bojorges Beltrán, coordinadora general de investigación territorial en la Fiscalía de la Ciudad de México. Se habla de que sería Ernestina Godoy la nueva fiscal general de la República. En otra información, la jornada laboral de 40 horas se implementará de manera gradual. Esta reforma que están solicitando los trabajadores en el país para la reducción de jornadas laborales de 48 a 40 horas se aprobará el próximo año, pero la implementación será gradual a partir de 2027. Esto lo aclaró hoy por la mañana en su conferencia la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Compartió que en 2026 las empresas harán algunas adecuaciones que son necesarias para garantizar que en 2027 la jornada laboral sea de 46 horas y así sucesivamente. También señaló que se ha demostrado que en el mundo entero, uno de los países nórdicos incluso redujeron a 36 horas las jornadas de trabajo porque ha representado mayor proactividad para las empresas. Por su parte, Marat Bolaños, el secretario del Trabajo de la Federación, comentó que la jornada de 40 horas estará vigente en 2030, tal como se acordó con el sector obrero patronal. El sector estuvo de acuerdo. Esto fue lo que dijo el secretario del Trabajo. Como ya se ha mencionado en diversas ocasiones, que esta reducción no puede ser de un momento a otro, además atendiendo con ello las recomendaciones del convenio 116 de la OIT, en donde se puedan hacer de manera paulatina estos cambios, integrándolos de manera también progresiva. Esto nos da oportunidad de que avancemos año con año en una reducción de 2 horas a partir del año 2027 para alcanzar las 40 horas en el enero del año 2030. El año 2026, en particular los meses posteriores a la aprobación legislativa correspondiente, fungirán como un periodo de adecuación para que las y los empleadores y las personas trabajadoras organicen, planeen, adapten y de manera conjunta puedan así consolidar procesos productivos en la nueva disponibilidad de tiempo. Con la reducción de la jornada ordinaria de trabajo de 48, 40 horas, se hace realidad la disposición de mayor tiempo para las y los trabajadores para utilizarlo en descanso, en actividades de recreación, garantizando con ello condiciones de trabajo
dignas y también mejora en la productividad. Y de acuerdo con el calendario de gradualidad de la implementación de esta reforma laboral, es que en 2026 entre en vigor, comienza el periodo así de transición, y en 2027 la jornada laboral será de 46 horas, en 2028 44, en 2029 42 y hasta 2030 llegaremos a las 40 horas en México. Cabe mencionar que esta reducción de la jornada laboral de 2 horas de forma gradual cada 2 años se hará efectiva cada 1 de enero de cada año, según el calendario exhibido por la Secretaría del Trabajo de la Federación. Así que eso es lo que se tiene por el momento previsto. Y ya hay un alza sobre el salario. Le informo que el aumento al salario mínimo el próximo año será de 13% en general y de un 5% en la zona libre de la frontera norte. También el secretario del Trabajo, Marat Bolaños, confirmó este dato tras negociaciones con los empresarios. Detalló que el salario mínimo general pasa de 278 a 315 pesos por día y de 419 a 440 pesos, esto en la zona libre de la frontera norte. De ahí que el monto mensual del salario general a partir del 1 de enero de 2026, ya unos días, será de 9,582 pesos, mientras que el monto mensual del salario en la zona libre de la frontera norte será de 13,409 pesos. El secretario del Trabajo declaró que los salarios vigentes para 2026 se definieron entre el gobierno, el sector obrero y empresarial. Con el incremento en la frontera norte, se está dando cumplimiento a una parte de un compromiso que es llegar a 2.5 canastas básicas. Agregó que en la evolución del salario mínimo general desde 2018 a la fecha hay un aumento de 154%. Pasó de 140 pesos, esto en 2019, hasta llegar a los 315 pesos desde el 1 de enero del siguiente año. Destacó que con el salario mínimo general de 2025 se podrían adquirir 1.8 canastas básicas. Con el salario mínimo general de 2026 serán 2 canastas básicas las que se podrán adquirir. Estas son las proyecciones. Sin embargo, sabemos que hay efectos y factores importantes internacionales que influyen directamente en el costo de los insumos y esto podría no derivar en que no se alcance esta meta que tiene al momento el gobierno federal. Escuche usted al secretario del Trabajo del país. Entre el sector obrero y el empresarial y de igual manera con el gobierno hemos definido los salarios mínimos que estarán vigentes a partir del próximo 1 de enero del año 2026. Se acordó con esto un incremento del 13% del salario mínimo general, con lo que pasará de 278.80 pesos a 315.04 pesos diarios. En términos mensuales, esto representa 9,582.47 pesos. Reitero, un incremento del 13% en la zona del salario mínimo general. Y respecto a la zona de la libre frontera norte, en esta ocasión el incremento es del 5%, pasando de 419.88 pesos a 440.87 pesos diarios o 13,409.80 pesos mensuales. Este incremento, Presidenta, hay que también destacar que con este incremento en la frontera norte ya estamos dando cumplimiento a una parte del compromiso establecido de llegar a las 2.5 canastas básicas. Con este incremento, reitero, ya logramos en la frontera norte llegar a un salario que tiene la posibilidad de cubrir 2.8 canastas básicas.